Estamos a grabar. Ya, ok. Entonces estamos en la ayudantía en la semana 11. En esta ocasión vamos a hacer unos pequeños ejercicios, en este caso específicamente este de aquí. ¿Qué nos dice lo siguiente? Pues no, dice ejercicios de conexión. Un banco de transformadores de conexión delta-delta. Déjenme ir subrayando lo más importante, que creo que es lo que más nos vamos a enfocar. ¿Sí? Entonces dice, tenemos un banco de transformadores de conexión delta-delta formado por tres unidades monofásicas de 200 kVA cada una. Desde una línea de 13.8 kV, es una conexión delta, pues, ¿no? Alimenta una industria de 440 voltios a cargas trifásicas de 600 kVA, factor de potencia unitario. Considerando el banco de transformadores ideales, es polaridad aditiva. ¿Ya? Y bueno, la referencia BAB a 0 grados y secuencia positiva. Estas dos cosas, bueno, estas tres cosas aquí también son importantes. En la pauta. ¿Sí? Listo. Entonces, nos pide comunicar A, dibuje el banco trifásico con todos sus devanados completos, con sus respectivas etiquetas y los diagramas sociales de voltajes y corrientes, de línea y fase, tanto en el primario como en el secundario, incluyendo sus cálculos de los voltajes y corrientes de magnitud y ángulo. ¿Sí? O sea que básicamente me están pidiendo los cálculos de completamente todos los parámetros, corrientes, voltajes y todo. En esta ocasión lo que voy a hacer es básicamente la conexión, ¿sí? Y sí, vamos a hacer todo el literal, ¿no? Entonces vamos viendo cómo vamos a hacer. Vamos haciendo acá la solución. Vamos, como este ejercicio aquí tiene dos literales, ¿sí? A y B. Vamos haciendo uno por uno porque en el de acá abajo quiero que lo entiendan bien qué está pasando acá. Y por qué es que se estudia este tema. Porque muchos de ustedes simplemente ven conexiones y conectan y ya está. He visto algunos proyectos que nomás quieren hacer conexiones de transformadores y se acabó. Pero el transformador, el objetivo no es solamente conectar y ya está. El objetivo del transformador tiene un objetivo que más allá de lo teórico es básicamente que partiendo de un banco trifásico con unidades monofásicas tú puedes generar más potencia y eso es beneficioso, que ya vamos a ver más adelante por qué. Sí, y eso es lo que debería mostrar en sus proyectos, no solamente conexiones y ya. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, lo que voy a hacer es a resolver, pero no. Entonces vamos comenzando. Entonces me está diciendo que primario en delta y secundario en delta, pero con la gran diferencia de que es polaridad aditiva. Recuerden que tenemos que mantener el flujo de potencia, es decir, de la fuente a la carga. ¿Ya? Esas corrientes tienen que mantenerse en esa dirección. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de que esas corrientes en esa dirección y pues se cumple también la polaridad aditiva. Y secuencia positiva, pues ya saben a qué se refiere esa parte de ahí. Entonces vamos comenzando a hacer los gráficos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres transformadores monofásicos, ¿sí? De los cuales tenemos así. Tendré que dibujar aquí los tres. Ya. Ya, listo. Ya. Listo. Entonces, bueno, aquí planteamos esta polaridad. ¿Por qué? Porque aquí el sentido de la corriente, ¿sí? Este va a ser el sentido de la corriente, solamente todos los tres bancos. Pero esta corriente tiene el mismo sentido en los tres transformadores monofásicos. Esta es la corriente I sub A de línea. Y sub A mayúscula voy a colocarla aquí, porque este es el transformador reductor. Porque va a pasar de 13.8, va a pasar a 440 voltios. Entonces este es I sub A. I sub A. Ya. Entonces, primero me dicen polaridad aditiva. Antes de todo vamos colocando aquí la polaridad, en este caso este es el punto más o menos.
¿sí? Más o menos. Sí, más o menos. Ya, bueno, aquí ustedes les recomiendo que aquí coloquen las etiquetas. Si no las coloco porque se me va a hacer aquí un solo champú y no quiero eso. Con respecto a esta corriente de acá, voy a de una vez colocar que acá también tengo que mantener ese sentido de acá. Sí, aquí tiene que ver una corriente y su A minúsculo. Entonces, se tienen que mantener estos sentidos de corriente. Porque así como expliqué en las teorías ayudantías, no puedo yo alterar el flujo de potencia. Debe ir de la fuente a la carga. Ya, hasta ahí todo en orden. ¿Todavía alguna pregunta? No. Ya, entonces, bueno, aquí sería obviamente H1, ¿sí? Esto sería H2, esto sería X1, y este también acá X2. Y así le van colocando a todos los terminales, aquí no me el espacio si se dan cuenta, pero ustedes le pueden ir colocando a los demás terminales. Entonces, yo lo que quiero es polaridad aditiva. Si yo coloco el punto de polaridad acá arriba, yo lo que digo es que en un lado del transformador la corriente entra y en otro sale por marca. Por tanto, ahí lo que tengo es polaridad sustractiva. Y yo no quiero eso. Yo quiero polaridad aditiva. Por lo tanto, debo de colocar ese punto en la parte inferior. ¿Para qué? Para que de esta forma, aquí la corriente entre por marca y por acá también entre. O sea, aquí entre por marca y entre por marca. Por lo tanto, tengo polaridad aditiva. Sí, de esa manera cumplo. Espero que haya quedado claro. Sí, de esa manera cumplo. Déjenme un poquito menos. Ahí, un poquito más. Esta no. De esa manera cumplo, porque aquí entra por marca y por acá también entra por marca. Mantengo el sentido de las corrientes, ¿sí? Lo mantengo el flujo de potencia y pues voy acorde a lo que me han enseñado. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Me queda esto más. No, en este caso, primitiva. Entonces, siempre donde va el punto. Sí. Déjenme guardar esta lista de otro color. Que se ve bien. Esto es más. Siempre donde tenga el punto es el más positivo. Más menos. Lo mismo acá. Más menos. ¿Sí? El punto va acá. Más menos. Bajamos un poquito. Siempre siempre el más va en donde está el punto. Si lo consideramos así, sí. Va en el punto. Sí. Listo. Entonces ya, ¿qué tenemos aquí cumplido? La polaridad aditiva. Polaridad aditiva cumplido. Ahora hay que hacer la condición delta-delta, ¿no? Entonces esto es primaria en delta y secundaria en delta. Pueden estar con esto. Entonces aquí es sencillo, colocamos el que está sin marca con marca, sin marca con marca. Alimentamos aquí línea A, aquí línea B, acá línea C. Y aquí pues lo que se hace es aquí hacerlo así. Un momentito que se me fue la mano. Aquí tomar de aquí y alimentarlo que así. Aquí así. De forma que ahí tenemos la conexión de ente primario. Yo creo que no hay ninguna complicación, esto es sencillo. Aquí tenemos qué voltaje tenemos acá, voltaje VAB. Acá hay voltaje en VDC. Y voltaje VCA. Ya, en el lado de acá intentamos conectar de la misma forma. Entonces, pues no. Entra por dónde? Por marco, pues no. Vamos a subir un poquito más larga esta línea. Entra por dónde? Por A. Luego va sin marca con marca. Sin marca. Con marca. ¿Sí? Y de aquí sale B. Y eso es muy pegado, bueno, no importa. De aquí sale B. ¿Sí? Luego viene con marca.
sin marca con marca, mejor antes de sacar B, para no confundirme, voy a mejor hacer acá la conexión. Entonces aquí estoy conectando mal, disculpa, porque eso tiene que ir uno sin marca y otro con marca. Este punto está muy grande, vamos a escribir, y aquí ya todo se me desordenó. Positivo. Menos. Ahí. Entonces, esto es acá. Este de aquí. Exacto. Listo, ahí sí. Y este sin marca, ¿sí? Va a ir al con marca. ¿Qué sucede? ¿Qué falta? Pues no. Se debe ir hacia acá. ¿Sí? Y este de acá que se queda sin marca, pues tiene que regresar a con marca. Un momento. Listo. Entonces, hasta ahí. ¿Sí? Entonces aquí sacamos B de esta punta de aquí. Cuidado, bueno, aquí se hace con estas curvas para indicar que el cable no está conectado, sino más bien que el cable pasa por ahí. Y por aquí sacamos C. Estas son con mayúscula, no, está en minúscula. Es secundario. ¿Alguna pregunta? Tenemos el voltaje LAB, si se puede observar. Aquí tenemos el voltaje B, dije que esto era positivo, BBC. ¿Sí? Y este es el voltaje BCA. Pero son voltajes que, como se ven, van a estar desfasados, 180 grados por el cambio de polaridad o la polaridad aditiva. Sí. Listo. Entonces, eso queda como unidad fasorial. Vamos a hacer el unidad fasorial rapidito. Como es delta delta, tampoco hay que sacar tantos fasores. Tenemos el voltaje VAB. Coloquémosle aquí de una vez los valores. ¿Sí? Una vez los valores. Entonces vamos sacando los voltajes. Tenemos el voltaje VAB. ¿Ese voltaje cuánto es? Ese voltaje es de 13.8, ¿sí? A un ángulo de 0 grados. Cabe. Mismo para EDC. Ese es de 13.8 a un ángulo de menos 120 grados. Cabe. BCA es igual a 13.8. Ángulo de 120 grados cabe. Sí. Hasta ahí pregunta, no he hecho nada de otro mundo. Sobre la conexión, ¿por qué el uno era con marca y sin marca? ¿Cuál? En la conexión, ¿por qué el uno era con marca y sin marca? Por la conexión delta. La conexión delta se conecta este con punto, este sin punto, este sin punto con uno con punto, sin punto y otro con punto. Una operación seguida. Y sacas de cada punto. ¿Sí? Ya. Sí. Ahí ya. Este es otra representación que por lo general no le explica, pero en materias más adelante sí la toman. Entonces recomiendo que, cierto, haciendo una pausa aquí de manera muy general, esta conexión que ven aquí, ¿sí? Esta de transformadores, en esta materia porque queremos ver la conexión interna del banco de cada unidad monofásica conectada como una única unidad trifásica. Pero en materias posteriores ya no van a ver esto que está aquí. Lo que van a ver simplemente es un triángulo y ustedes deben saber en qué lado está cada bobina y cómo están las marcas. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Y en resumen, les recomiendo que vean todo, no solamente esta, sino la que se hace, si mal no me equivoco, hay una en la cual
simplemente lo que hacen es representar una delta de esta forma. Disculpen que está todo chueco. Y una y así. ¿Sí? Eso de ahí se viste en libros. Claro, es que en materias más adelante, sistemas de potencia, estas materias así, ya no, eso de acá ya no lo utilizan. Esto para un análisis, en este caso, en máquina 2, porque nos interesa ver qué pasa, los ángulos y fasores dentro de cada, en cada unidad monofásica, dentro de unidad trifásica. Acá, ya en esta materia ya se obvia esa parte, simplemente trabajamos de esta forma de acá. Sí, donde aquí debes tener en cuenta las marcas. Y debes tener en cuenta que si esta corriente va por acá, esta corriente acá sube. Si esta baja aquí, esta de aquí sube, disculpen, esta corriente de acá baja. ¿Sí? Entonces así, este vamos a pasar de aquí. Yo les recomiendo que también se lo aprendan. ¿Sí? Muy importante estar acá. No se lo ve aquí, pero es una pequeña recomendación. Ya, entonces, estamos en la fasorial. Vamos a colocar el primario. Entonces, eso está a 0 grados. Ve a ver. Está acá. Ve a ver. Y este de acá, ve a ver, no está en fase. Está con un desfase de ¿cuánto? De 180. Por lo tanto, lo que vamos a colocar, ¿sí?, es simplemente colocarlo de esta manera hacia acá. ¿Se dan cuenta? No está en fase. Tienen que B de mayúscula está con paridad opuesta, por tanto van a tener un de 180. Esto va a ser BAB. Sí, BAB. Sí. Y así mismo va a pasar dos conexión BAB, BBC, déjenme ver acá los reales. BCA hasta 120, entonces acá estamos con BCA. Acá. BCA. Hacia acá. Hasta BBC. Mayúscula. Y entonces, como se pueden dar cuenta aquí, los otros voltajes van a estar opuestos. Van a estar opuestos. Este que se encuentra acá va a estar opuesto. ¿Por qué? Porque si hacemos un pequeño análisis aquí, ¿sí? Al no estar en fase, tenemos por ejemplo que BAB va a estar un ángulo de 0 grados. Pero claro, ¿sí? En este caso, este positivo va a estar con el negativo con positivo, está en polaridad opuesta, está en polaridad aditiva. Por tanto, va a haber ese desfase de 180 grados. Entonces el voltaje BAB va a estar en un ángulo de 0 más 180. Entonces este voltaje va a estar suficiente con respecto al de acá. Como se puede observar acá. ¿Sí? Entonces, esta conexión sería la D de 6. D de 180 para polaridad aditiva. Listo. ¿Cómo sería la conexión delta 1 para la polaridad aditiva? En vez de alimentar por A, alimento por el circuito de Neumann. Entonces, si por aquí yo alimentase y no por acá, ¿sí?, ¿qué es lo que yo tuviera? Yo tuviera que estar conectada hacia B, que tuviera BA, ¿sí? Y dado que van a estar en fase, esta con esta,
voy a tener 180. O sea, no, vale, no es tan fácil. Dado que por la polaridad, aquí se va a encontrar esto se va a encontrar a 180 grados. 180 grados porque si se dan cuenta, pues la polaridad es 180 grados. Pero, ¿qué sucede? Que yo no quiero BBA, yo quiero BAB. Eso de ahí le va a llevar otro desfase de 180. Que voy a tener 180 más 180. Entonces, esto me va a dar 360. O sea, ¿a qué me refiero? De que lo que estoy haciendo es un doble efecto. Primer efecto, alimentar por negativo de voltaje. En vez de tener VAB, tengo VBA. Primer efecto. Segundo efecto, polaridad aditiva. Entonces, ese doble efecto o esa contrarrestación de efectos o esa sumatoria de efectos, por así decirlo, hacen que tenga una conexión delta-delta. En este caso, dado que es aditivo y tengo este desfase de 180, esto no es delta-delta, esto es delta-delta 6 o delta-delta 180 grados, como se puede observar aquí. ¿Por qué 180 grados? Porque si damos cuenta, vemos que el primario, el secundario, retrasa 180 al primario. Pongo aquí un observador. El que va a ver que primero va a pasar esta y después de 180 grados va a pasar la acá. Entonces estamos en un DD6. ¿Sí? Esto aquí no nos pide ejercicio, no nos lo pide, no se necesita, pero es un buen análisis. Bueno, si quieren practicar conexiones, eso es un buen análisis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok, entonces, bueno, aquí pues realizan aquí la conexión fasorial, esto te va a quedar hacia acá, esto va a ser BBC, ¿sí? Y esto va a estar hacia acá, y aquí va a estar BCA. Ahí tienen los voltajes, listo, para ese caso de ahí. Yep. Listo, entonces por ese lado tienen esos voltajes de ahí. Yep. Y pues ya con estos voltajes de aquí me piden, ¿qué nos me piden aparte de estos voltajes? Los voltajes en el secundario, ¿cómo serían? ¿Sí? Como serían los voltajes en el secundario, yo tendría mi voltaje VAB, voltaje BBC y voltaje VCA. ¿Sí? Podemos hacer dos cosas para hacer esta parte de aquí. Lo que se puede hacer es tomar como referencia, ¿sí? Tomar como referencia el secundario a 0 grados para de ahí proceder a hacer los cálculos. Esa es una. La otra es trabajar ya con los desfases que se tienen. ¿Sí? Trabajar ya con los desfases que se tienen para simplemente hacer el desfase correspondiente y listo. Entonces, me dice que el secundario cuánto tiene que estar. Si son los voltajes. Entonces esto es 440. 440. 440. 440 a un ángulo. ¿De cuánto es este ángulo? ¿Sí? De 180. Este de acá. 1120 más 180, por favor, si pueden hacer ese cálculo, si no yo lo hago. A 180, eso me da 60. Y 120 más 180. Menos 60. Ah, no es de 60 para menos 120 más. Un desfase de 180. Pues es un desfase de más o menos 180.
puede sumar 180 o restar 180. Yo prefiero más que todo sumarle, pero bueno, ahí ya depende de cómo cada quien plantee. Ah, ya, listo. Sí. Es por el desfase de aquí. Está en fase. Entonces ya tengo los voltajes de AB, de BC, de BCA. Esto está en voltios. Por si acaso, esto está en voltios, en voltios y en voltios. Ya, entonces, ¿qué más tengo? Me dicen la potencia se que demanda la carga, es decir, el transformador va a dar esta potencia de aquí. En resumen, los 600 kVA va a ser la potencia trifásica del transformador y esta va a ser la potencia monofásica. Ya me la dan ahí. Sí, ya me la dan ahí, no sé por qué la acá. Ya me la dan ahí. Entonces vamos a hacer los cálculos. Listo. Si yo quiero la corriente de línea, aquí me he conectado la carga. Pero primero, si aquí tengo un poco desordenado esto. Hallemos la corriente de línea en la carga. ¿Sí? En la carga. O con la potencia que tenemos, de potencia trifásica, tenemos aquí una carga conectada. La carga también va a ser una carga conectada en delta. Esa carga se va a conectar aquí. Ya, aquí. Entonces, para ver las corrientes de línea, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de potencia trifásica. Me dice que esto es igual a raíz de 3 veces la corriente de línea, de manera general. Sí. Voltaje de línea, línea en este caso. Ya, si lo queremos trabajar todo como fasor, fasor, fasor y fasor. Listo. Vamos a sacar corriente de línea. Pero vamos a sacar la corriente de línea en el lado de... Vamos a hacerlo en la parte A. Corriente sub A. Entonces, esto que me da igual a la potencia trifásica dividido para eje 3 veces. Estos fasores, fasores. Todos son fasores. Entonces aquí si le quiero que por favor calcule, y sub A es igual a qué. Esta es la potencia, son 600 kV a un ángulo de 0 grados, por factor de potencia es unitario. ¿Sí? Y el voltaje, vamos a utilizar el voltaje en línea BAB, entonces 440. Si tienen alguna pregunta, por favor realícenla. ¿Cuánto es esta corriente? Menos 787 me salió. Menos. Sí. ¿140, 180? Sí, creo que es por... Ah, no, pues sí, se están prestando. No sé qué estás calculando, pero bueno, igual yo lo voy a hacer. 600K a 0 grados. Esto lo hago de manera manual, pero aquí fácilmente hago una y desfaso la otra y no pasaba nada. Pero estoy haciendo así para que se vea. Pues, ¿no? Este es 440. Aquí me he equivocado porque aquí es 180. Si no, es el voltaje de acá. 60 grados y 300 grados. Listo. Entonces la primera me da 600 por 10 a la 3. Raíz de 3 por 440. Un ángulo de 180. ¿Ya? Eso me da una corriente negativa, no sé, compañero. ¿Sí? Uno. Esa corriente negativa me da corriente negativa
en el eje positivo. Ok. Entonces sería 787 a 180 grados sería, porque sería negativo. Porque sería 0 grados menos 180, ¿verdad? Sí, 0 grados menos 180. Entonces quedaría menos 180. O sea, según yo sería un ángulo para que me dé... Porque sale, o sea, sale un número entero, o sea, no sale con ningún... La segunda corriente, obviamente, esto de aquí a la misma magnitud, Ajá, a menos 60. 29, pero a menos 60. Mm. Y la de acá, por obvias razones, esto da la misma magnitud, un ángulo de 60. 60 positivo. claro, porque es el opuesto de 300, pues, ¿no? Sería 60. Y esta de acá sería de... Este de aquí creo que sería menos 180. No, sería 180, perdón. 180. Entonces, ¿qué es lo que se plantea muchas veces? Sí, lo que se plantea básicamente es partir de la referencia desde el secundario. Fíjense cómo nos dan estas corrientes, y estas son las corrientes, de línea en el secundario. Sí, pero ¿qué es lo que se plantea en este tipo de ejercicios? Se plantea, muy aparte de que salga el diagrama fasorial, plantea para lo que es el circuito de la carga en adelante, plantea aquí, partiendo de aquí, su otra referencia. ¿Ya? Entonces, si planteo una referencia de aquí para acá, para objetivos de cálculo, lo que hace es tomar estos voltajes de aquí como referencia. ¿Sí? Esto se hace para este tipo de planteamiento de ejercicio. Para lo que es este diagrama fasorial está muy bien. Y gráficos fasoriales y te das cuenta de las conexiones. Pero cuando tomas una referencia para los cálculos de secundaria en adelante, siempre y cuando puedas hacer eso, ¿ya? ¿Qué es lo que realizas aquí? Tomas tu referencia en el secundario y pues tú planteas que en el secundario los voltajes van a ser de referencia. Es decir, vas a tomar B a B en el secundario como referencia. No sé si se entienda esta parte de aquí, por favor. No entendí. Ya. A ver, vamos a verlo de otro punto. Aquí nosotros tuvimos las corrientes. ¿Sí? Aquí en cada una de las líneas. Que sí está correcto. Ya, sí está correcto. Pero ¿a qué me refiero con la referencia? Me refiero, ¿sí?, a que para objetivos de cálculo en la carga, esto aquí no es la carga, esto es la empresarial, pero aquí está obviamente conectada una carga, ¿ya? Una carga trifásica conectada en estrella, en delta, perdón. Para objetivos de la carga y objetivos de todo cálculo que sea a partir de secundario en adelante, podemos plantear una referencia, ¿ya?, para agilitar más los cálculos. Y cuando ya nos pidan los cálculos referidos al primario, podemos partir de la relación y llevarlos al primario. ¿Sí? No sé si se entiende ahí. Pero bueno, es algo que ustedes pueden realizar y pueden hacer. En este caso no lo voy a hacer así. Lo voy a dejar con los valores que ya encontré acá. ¿Sí? Los voy a dejar con estos valores acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a dejarlo así. Aquí una vez ya obtenida las corrientes, ¿sí?, obtienes aquí las corrientes. Y si quieren las corrientes de fase, que las hacen ustedes. Es decir,
la delta, la carga va a estar compuesta de esta forma. ¿Sí? Oh, quizá falta ahí. Esa es una carga en delta. Esa es una carga en delta. Sí, esa es una carga en delta. Entonces, esta carga obviamente si aquí está A, B y C, va a estar con su voltaje B a B. Aquí va a estar con el voltaje BBC. Y de aquí a acá va a estar con su voltaje BCA. ¿Sí? Las corrientes que se calculen y las corrientes en línea en el secundario son estas de aquí. Es decir, este es IC, este es IB y este es IC. Y ella, perdón. Y las corrientes de fase, delta, esta de aquí, sí, y esta de acá. Cada una es una corriente de fase. Entonces esta es una corriente IAB, esta es una corriente IBC y esta es una corriente ICA. Sí, son unas corrientes dentro de la delta. Entonces, ¿cuál es la relación básicamente? ¿Sí? Si yo quiero una corriente de fase o una corriente, colocar la corriente de fase, corriente AB. Corriente AB, por ejemplo. Esto va a ser igual a qué cosa? A mi corriente de línea dividido para eje 3 en magnitud. Eso es magnitud. Listo, pero es bueno siempre recordar esa parte de ahí. En magnitud. Y si pues obviamente yo tengo mi corriente de fase, ¿sí? Y quiero mi corriente de línea, si mi corriente de fase tiene un ángulo de 0 grados, entonces mi corriente de línea, ya, ¿sí? Tiene un ángulo de menos 30 grados. Es decir, que si yo paso de corriente de fase a corriente de línea, tengo un desfase o un retraso de 30 grados, como se puede ver acá. Ahora, si yo voy al revés, si yo voy de corriente de línea a corriente de fase, pues sumo 30. ¿Y esto a qué se debe? A la secuencia. Este es porque es secuencia positiva. Si fuera una secuencia negativa, no se pudiera hacer esto que está acá. Fuera otro el asunto. ¿Sí? Entonces, eso es con las corrientes, en algún caso que les pidan diagramas de corrientes, ¿sí? Porque suelen pedir también esa parte de ahí. Entonces, déjenme comprobar algo rapidito. Déjenme comprobar algo rapidito. Ya. Ok. Ya. Listo. Listo. Entonces, ¿alguna duda? No, ahorita no te veo. Con respecto a las corrientes. Ninguna duda. Ya. Otro motivo por el cual, fíjense que aquí entre estos dos valores no hay un desfase de 120 grados, ¿no? Porque yo tengo menos 60 y si yo le sumo, le resto 120, menos 180. No tendrá que estar aquí 60. Lo mismo pasa acá. Entre esto es 0, menos 120. Esto va a estar a 120. Entonces, aquí se cumple que no hay un desfase de 120 entre cada una de estas. Eso se debe a la polaridad.
porque es polaridad aditiva. Serviría tal para poder hallar el pseudograma, ¿sí? Pero para efectos de cálculo y de hallar corrientes, ¿sí? Fíjense que aquí no hay el desfase que requerimos. E inclusive aquí no es fase 180 porque me está dando un número real pero negativo. Sí, un número real pero negativo. Esto es menos 7. Aquí no me está dando ningún J, es un número real negativo. Menos 87.29. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se realiza en este caso? Se plantea, como les decía, la referencia en el secundario. ¿Qué es lo que plantea? Si esta es mi carga, y aquí tengo, por ejemplo, vuelvo y repito, esta parte aquí creo que no quedó muy clara. Vuelvo y repito. Aquí voy a tener mi carga en cada una de las líneas. Entonces, esta carga va a estar expuesta al voltaje de VAB. Y está igual de manera a mi voltaje BBC. ¿Sí? Pero para asuntos de carga, yo puedo aquí plantear una referencia, como lo indico aquí. De manera que estos voltajes tomen el valor de lo mismo que está acá. ¿Sí? ¿Ya? O sea, yo puedo plantear, puedo, por así decir, aislar dos circuitos. ¿Y por qué me conviene esto? ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque estoy en una conexión delta-delta. ¿Alguien va a decir alguna pregunta? Por eso puedo hacer este tipo de aislamiento de los circuitos. Y por la polaridad también. Entonces, para este tipo de ejercicios, ¿sí? Que piden hallar las corrientes, ¿ya? Mucho ojo con esa parte de ahí, pues, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. Sí, mucho ojo con esa parte de ahí. Listo. Pero aquí pasa algo bastante peculiar, que nadie se ha dado cuenta en la conexión. Y esperaban que se den cuenta al inicio, pero no se han dado cuenta en la conexión. ¿Qué sucede? Vamos a explicarlo más acá. Y eso es lo que nos está dando aquí este error de acá. Vamos a explicarlo si ya tenemos espacio aquí. Yo lo que tengo es lo siguiente. Sí, yo lo que tengo es esto. Voy a tomar una unidad monofásica. Más, menos. VAB. Aquí tengo más, menos. VAB. Listo. Aquí estamos cayendo en un error grandísimo. ¿Sí? Inclusive este diagrama fasorial está mal. ¿Alguien me puede decir el por qué? No. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense en la polaridad. Y gracias a eso estamos sacando mal estos desfases. Esto, por eso les digo, aquí no hay forma, y nadie me pudo haber dicho, bueno, no importa. Aquí no hay forma de que te equivoques. Aquí si te da que algo raro es porque estás haciendo una conexión rara. Y esta cuestión de la referencia, sí se puede tomar esa referencia. ¿Sí? Eso estaba correcto. Siempre y cuando te lo indiquen en el ejercicio. En el ejercicio no te lo indicaba. ¿Sí? No te lo indicaba. Entonces no lo puedes hacer. Ya, no lo puedes hacer. Pero aquí pasa algo. Esto no lo fraude, ya ni podía lo borrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Sencillo. O sea que se han dado cuenta. Bueno. Cuando tienen polaridades inversas, y esto de transformar esa polaridad es muy importante. Fíjense que yo aquí tengo mi positivo a marca y mi positivo también a marca. Es decir,
visto desde el transformador, los tengo, ambos están en fase. Ambos están en fase. ¿Por qué? Porque tengo a marca positivo, a marca positivo. Sus corrientes cumplen esta condición, es decir, esto es la corriente del primario ya, y esta es la corriente del secundario ya minúsculo. Pero están en fase. ¿Ya? Entonces, lo que estamos considerando nosotros, lo hice para ver si me podían corregir. Pero, de manera general, es bueno que también se den cuenta de estos errores a medida que avanzan los ejercicios. ¿Sí? Lo que estábamos considerando y lo que se estaba pensando considerar era lo siguiente. Este es BAB. Claro, usted dice, yo cojo y claro, lo que puedo hacer aquí es, pongo mi marca acá. Y ahí tengo y de esa manera, claro, yo tengo mi polaridad aditiva. ¿Por qué? Porque aquí tengo que entra la corriente y por acá sale, entonces entra, entonces aditiva. Pero ¿qué sucede? Que aquí yo tengo mi marca con positivo y acá tengo mi marca con negativo. Esto sí me implica un desfase de 100. Sí lo tengo. En este caso sí. ¿Qué pasa acá? Acá yo no tengo esa condición que está. Yo no tengo esto. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo que en mi primario el positivo está en marca y en el secundario también está en marca. Por lo tanto, están en fase. Es decir, BAB tiene el mismo ángulo que BAB minúsculo. Hasta ahí, ¿se entendió? Sí, pero en el caso de abajo Repito. sería sustrativa, ¿verdad? ¿En cuál? En el caso de abajo, en el negrito. ¿En cuál? ¿En En, cuál en, caso? en el que escribió, no, eso. El que entra por marca, y el otro que sale por marca. Esto de acá. No, en lo que usted dibujó ahora último, debajo del... Ya. del- ¿Te refieres a esta? ¿Te refieres a esta de aquí? Ajá, eso pasaría a ser sustrativa, ¿verdad? No, sigue siendo aditiva. ¿Por Ah, qué? ¿Por qué? Porque mi corriente aquí entra por marca. Y mi corriente aquí, si yo defino de este sentido, que es el sentido de la forma, el sentido de potencia, y acá tengo yo mi fuente, y yo voy a alimentar mi carga, entonces va hacia allá. Entonces la corriente tiene que ir hacia allá. Por ende, ambas polaridades son sustractivas, pero en una genera un desfase y en la otra no lo genera. Esa es la diferencia aquí. En una ese desfase yo lo genero, que es en la que está acá abajo. Genero el desfase de 180. ¿Por qué? Porque tengo mi marca de polaridad puesta en negativo y en la primaria a positivo. Por lo tanto, aquí sí va a haber el desfase que les mencionaba, ¿sí? Y que esperara que me dijeran. En el ejercicio que estamos ahorita, claro, tengo que cambiar mi polaridad, pero ¿con qué fin? Con el fin de mantener estas corrientes en el mismo sentido. En el mismo sentido. Para cumplir con mi flujo de potencias, número uno. Y número dos, en este caso se quiso mantener en fase los voltajes. ¿Sí? Ya. Se quiso mantener en fase los voltajes. ¿Y esto por qué pasa? Ya, es que el problema es que no leímos el ejercicio no lo leímos completo. Pero ¿por qué también toma esta polaridad y por qué?
Esto vamos a ver en la segunda parte del ejercicio. En la segunda parte, ¿qué me dice? Que yo aquí voy a tener los 3 transformadores y por cuestiones de mantenimiento, este de aquí va a salir de funcionamiento. Y voy a trabajar con 2 transformadores. ¿Qué conexión es esa? Si yo saco de este funcionamiento, ¿qué conexión es esa? Delta abierta. Voy a tener una conexión delta abierta. ¿Ya? Y la conexión de delta abierta, muchos ya tienen que haber investigado porque es sistema de proyecto de algunos. ¿Sí? Me va a quedar aquí una conexión delta abierta. Y la potencia que esto va a suministrar ya no va a ser la misma que suministrado con los 3 transformadores monofásicos. Va a haber un factor de servicio y va a haber una capacidad utilizable y una capacidad para la que está configurada. Cuando digo capacidad me refiero a los kVA del transformador. Entonces, ojito con eso. Aquí hice esa analogía. Aquí inclusive lo podemos leer. Dice, por motivos de mantenimiento debe salir de servicio uno de los transformadores monofásicos. Suponga la unidad entre las líneas C y A, quedando en operación el banco con solo 2 unidades monofásicas en conexión delta abierta. Delta abierta. Para esta conexión y reduciendo la carga trifásica en la industria. ¿Para qué hago esto? Para poder mantener en condiciones nominales. Me pide también lo mismo, que dibuje el banco. Entonces, vamos a terminar esta parte de aquí. Ya nos dimos cuenta que están en fase. Ya no están desfasados a 180 grados. Ya me dejaron seguir. Yo sabía el error, pero que quería ver qué me decían. Bueno, sí, estamos bien. Entonces, así van aprendiendo poco a poco. Entonces, esto aquí va a estar en fase, ¿no? 180 menos 120 grados. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué van a estar en fase. Voltios, voltios, voltios. ¿Sí? Entonces, reemplazamos acá. Reemplazamos acá. Alguien que por favor me ayude rapidito con estos cálculos. No sé cuántos haremos en la ayudantía, creo que somos uno nomás. Bueno. ¿Cuál era el ángulo del primero? 0 grados. Esto está a 0 grados. Ahí sí sería 787,29 normal. Esto da 787.29. La segunda da 120. 0 grados. La segunda da 120. A 120 grados porque es el negativo, pues, ¿no? Y esto da menos 120. Sí. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí sí. ¿Qué pasó aquí? Hay un desfase de 120 entre cada línea. Por lo tanto, ya, ahí tiene más sentido la cosa. Entonces, eso era. Eso era. Muchos con esta parte no les vayan a colocar algo así en el examen y se le van a caer. Vean bien las marcas. Vean bien. Para que estén en fase, ¿qué debe de pasar? Vamos a repetir esta condición acá abajo porque no quiero sorpresas después en el examen. Voy a repetir esta parte aquí. Sí. Después ponen algo así y... A ver. Si tengo aquí positivo, ya, no importa, la marca puede estar aquí, la marca puede estar acá, siempre y cuando que la marca tenga el terminal positivo en el lado que esté, ya, va a estar en fase el devanado primario con el secundario. Se van a encontrar en fase. ¿Sí? Ojo con eso, se van a encontrar en fase. Ya nos dimos cuenta por qué. Y ya nos dimos cuenta qué pasa con las corrientes. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuándo se da el desfase? Cuando yo coloco la marca acá, en este caso, y negativo. ¿Ya? Y negativo. Entonces, de esta forma, ¿qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo es generando un desfase de 180 grados. Y se puede ver
Porque aquí va a estar mi voltaje, supongamos VAB, y aquí en vez de estar VAB va a estar el voltaje VBA. Entonces aquí se puede observar el desfase de 180 grados. Porque yo no quiero VBA, yo quiero VAB. Entonces eso me va a implicar un desfase de 180 grados. ¿Sí? Ahora, también hay que tener en cuenta el flujo de potencia. Cuando digo flujo de potencia me refiero al sentido de la corriente. Ya, la corriente no puede ir de la carga a la fuente, tiene que ir de la fuente a la carga. Generalmente, pues no. Ahora, si la carga te está dando corriente, es porque no es una carga, simplemente es una fuente o algún tipo de fuente de energía, pues, ¿no? Entonces, ojo con esa parte de ahí. Espero que haya quedado claro. Sí, espero que haya quedado claro. Preguntas, dudas. Pregunten ahora, por favor. No, ninguna. ¿Ya? Entonces, esa parte sí quedó claro. Sí. Ya, ojo con eso. Ojo con las polaridades. Eso es muy importante. Sí, muy, muy, muy importante. Entonces, pues bueno, en este caso definimos eso de ahí. Las corrientes de línea. ¿Sí? Y aquí, pues aquí ya pueden hacer todo las demás corrientes. Si quieren pasar cómo van a hacer. Si simplemente esto aquí dividirlo por raíz de 3, todas estas magnitudes, y pues tener un ángulo de menos 30. Igual acá, menos 30. Sí, entonces esto aquí ya no lo voy a hacer porque esto aquí ya es cuestión de que ustedes, esto ya es esto aquí ya parte muy mecánico, muy mecánico. Y ya ustedes lo pueden hacer en sus casas con tiempito. Sí, eso es bastante mecánico. Sí. Y lo mismo, para el lado primario hacen lo mismo. ¿Sí? Ahí obviamente tienen que usar la relación de transformación A. Y ahora, segunda cosa, esa relación de transformación, que es otra de las cosas que aún se siguen cayendo en la lección. Si están en fase, tendremos aquí B a B, tendremos aquí B, BC, y aquí BCA. Y pues obviamente van a estar en fase, ¿no? Entonces, si ha sido una condición delta delta, si ha sido una condición delta delta, creo que estamos muy pocos, por eso nadie me pudo responder. Pero bueno, estamos bien. BCA. Listo. Entonces, vamos con la otra cosa que les iba a decir, de la relación de transformación. Creo que aún sigue confusiones con esa parte de ahí. Una última explicada, porque ya creo que esta ayudantía va a ser la última hablando de este tema, pues, porque aquí ya cambiamos de tema. Entonces, la A trifásica o la A de banco trifásica, ¿qué es igual? ¿Alguien me puede decir? A la relación de voltajes ¿Qué del voltajes? primario sobre voltaje del secundario, pero como ambos son delta delta sería a ver, A ver, vamos despacio. Primero, ¿qué voltajes? primario sobre el secundario. ¿Pero qué voltajes? ¿Línea, Ah, línea, línea neutro? de línea a línea. Ya, primero son voltajes línea a línea Ajá. y son voltajes trifásicos, ¿sí? Y esto está en el primario. Y entonces voltaje línea a línea, trifásico del secundario, de manera general. ¿Ya? De manera general. Entonces, de ahí viene lo que tú dices, que es la particularidad de que esté en delta. Por tanto, el voltaje de línea trifásico va a ser igual al voltaje trifásico primario, monofásico secundario va a ser igual al voltaje trifásico secundario. Entonces aquí simplemente basta con hacer la división de 3.8K para 440. ¿Sí? Y ahí tiene la reciente transformación, que es A. ¿Sí? Que es A. En este caso A vale 31.36. Por favor, confirmen ese valor de ahí. Ya lo confirmo yo.
Ah, la B. Ah, no, lo hice mal. Sí, eso da, 31.26, listo. Entonces, eso es con esta parte. Les invito a que todas las corrientes y todos los voltajes, esto va a ser como práctica. Sí, como práctica para cualquier, bueno, más que todo en examen. En examen segundo parcial. Este tema es fijo, que va, uno de estos. Ya. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte, que para mí es la más interesante. Dice, como lo leímos, bueno, por lo cual debe de salir uno de los transformadores monofásicos de servicio. Te dicen que, bueno, una unidad entre estas líneas se va a ir, quedando en operación el banco solo una unidad de conexión delta abierta. ¿Sí? Para esta condición y reduciendo la carga. ¿Para qué reducir la carga? Pues es que toca reducir la carga. Porque al irse una unidad monofásica, lo que va a pasar es que ya no va a poder suministrar la misma potencia que suministraba antes y por lo tanto el transformador va a quedar en un déficit de potencia. En un déficit de potencia que puede entregar. O sea, va a quedar en demanda. Básicamente, si no se cambia la carga o simplemente se trabaja en esas condiciones durante un largo periodo, esa demanda va a, por así decir, a devastar al transformador y lo va a hacer desgastar mucho más rápido. Puede haber algunas, qué sé yo, se puede haber algún tipo de averías en los transformadores, básicamente en la parte de aislación. ¿Por qué? Porque al haber más carga, o sea, ¿qué va a pasar? Va a demandar mucha mayor corriente. Al demandar mucha mayor corriente, el aislamiento no está configurado para soportar esa corriente. Entonces se puede producir falsos contactos dentro. En el peor de los casos, no tan peor, pueden haber calentamientos, que eso también es peor, pero bueno, dentro de una escala de lo que es más peor y lo que es menos peor, por así decirlo, está eso. ¿No? Entonces, ojo con esa parte de ahí. Muy importante saber qué pasa cuando un transformador suministra una potencia mucho mayor que la potencia nominal. Comienzan a ver, básicamente comienzan a trabajar mal. No están en sus condiciones óptimas de operación, por tanto, van a haber fallas. Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Vamos a ver qué pasa. Entonces, qué es lo que te dice? Pues tal vez te dice, oiga, ¿sabe qué? Está en su empresa, oiga, ¿sabe qué? Todo bonito, pero quiero un transformador que salga porque va a haber mantenimiento. Entonces me van a quedar funcionando dos. ¿En qué conexión? Conexión delta abierta. Y esa es una conexión especial que la van a ver con el ingeniero, en teoría, la deben de ver con él. ¿Sí? Entonces en esta conexión lo que tengo es lo siguiente. Tengo un transformador acá. Un transformador acá. Ya, aquí tengo positivo, negativo. Positivo, negativo. Tengo aquí así. ¿Sí? Y tengo aquí así. Ya. De igual forma, pues, ¿no? Tengo aquí la marca. Tengo aquí la marca, más, menos. Listo, entonces, delta abierta que me dice, línea A, entre estos dos conecto acá. Sí, y aquí saco mi línea C. Y aquí va a estar mi línea B. Sí, listo. Entonces, aquí, ¿qué voltaje voy a tener? Voy a tener simplemente dos voltajes, ¿no? El voltaje VAB y el voltaje VBC. Sí, ojito con esa parte de ahí. ¿Ya? Y en el secundario, lo mismo, pues no, tengo que conectar acorde a mis marcas que yo ya designé. Entonces, yo alimento por aquí, por A. Entonces, no punta con punto, conecto hacia acá. ¿Sí? Y luego este de aquí,
no punta con punto, ¿sí? Y de aquí obviamente va a salir porque de acá. Un momentito. A ver, déjeme ver si está. ¿Sí está la conexión? ¿Esa cuál conexión es? Delta abierta. Creo que esta abierta iba conectado punto con sin punto, de ahí entraban, salían las dos de arriba, según yo creo. Sí, a ver, si es delta abierta, entonces una unidad se va. Una unidad se va, por tanto está aquí, sale aquí. Sí, o déjeme igual mejor. Estoy analizando la delta abierta. Tengo la delta abierta, se mueve a este lado, sale A. Entonces viene del no punto hacia el punto. ¿Sí? Listo. Y de aquí sale B. ¿Sí? Así era. Siempre cuando se acuerden, analicen la delta hacia B. Entonces aquí sale B. Y pues obviamente como no tengo una línea más, tengo que sacar C de acá. ¿Sí? De esa manera tengo la delta abierta en el lado acá. Sí. Y eso es analizando la delta. Analicen la delta, quieren la delta, y hagan como que este lado aquí se les abre. Entonces requieren alimentar por estos 3 puntos. Entonces un punto va a estar conectado, como se ve aquí, que va a estar simplemente entre 2. Y este va a estar en un puente entre 3, que es el punto que está aquí. Y este que está aquí es el punto de acá y el punto de acá. Entonces, está correcta la delta. Sí, está correcta la delta. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Díganme ahora para seguir con el ejercicio. La conexión que está al lado derecho es la misma que está del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, pero es la misma, exactamente la misma, pero está... Sí, es la misma, para que no te equivoques. Es la misma. Ah, ya. Pero es la misma, pero lo que está hecho es, en vez de la polaridad como comúnmente la conocemos, simplemente la polaridad ahora está abajo, entonces ahí cambia el sentido de la conexión, pero la lógica es exactamente la misma. Sí. Esto es B a B. Y esto es B, B, C. Sí, debe ser. Debe ser. Entonces, listo. Tenemos acá. Bueno, aquí obviamente va a ir conectada a la carga. Hacer una carga trifásica conectada en delta. Y aquí se van a encontrar las cargas, pues, ¿no? Entre las líneas. Aquí obviamente este de aquí simplemente va a tener un voltaje B a B. De aquí a aquí va a estar el voltaje B a C. Y este va a ser el voltaje B, BC. Sí, BC. De igual forma van a ver las corrientes y todo lo demás. Entonces, yo sí los invito a que realicen el diagrama sensoriales de las corrientes como ejercicio práctico. Les digo desde ya que esto no se suele tomar básicamente en las lecciones, en los exámenes, pero es muy importante saber esta conexión. Muy importante saber esta conexión porque igual más adelante también se las repasan, se las conocen. Entonces les invito a que hagan el diagrama sensorial
como práctica, ¿sí? Como práctica. Aquí no lo voy a hacer, pero invito a que lo hagan como práctica. Como práctica. Entonces esto va a ser B y esto va a ser A. Esto va a ser A. Listo, entonces igualmente, ¿no? Vamos a tener aquí las corrientes de manera general. Esta es la corriente IA, esta es la corriente IB, y esta es la corriente IC. Entonces, de igual manera que la otra, vamos a tener las corrientes de línea, las corrientes de fase, que van a estar aquí adentro. Esta es la corriente IBC. Esta que se encuentra aquí va a ser la corriente ICA, perdón. ICA, aquí parece que me he equivocado y no me dicen nada. Este es voltaje VAB, BBC, BCA. Este es CA. Están atentos, muchachos. Esto es BCA. Ya, y esto de acá es el voltaje, corriente, perdón, y B, y AB en este caso, y AB. Entonces ahí va a estar las corrientes. Ahora, ¿qué es lo que planteaban antes o qué es lo que se plantea en este tipo de transformadores? El ingeniero se lo va a explicar con mucho mayor detalle, porque este tema de aquí, por lo menos el ingeniero sí las nombra y a veces, por general, las suele demostrar ciertas de estas condiciones aquí. Las suele demostrar, ¿sí? Entonces, parece que tuve un problema con la computadora. Me está cargando algo. ¿Sí? Ya estamos. Listo. Ya estamos, ¿no? Sí, ya está, listo. Entonces, en esta conexión se conoce algo que se llama factor de servicio, que se lo mencioné al inicio. El factor de servicio. Aquí es igual. Esto es igual a la capacidad utilizable entre la capacidad instalada. Para una conexión delta abierta, este factor de servicio es raíz de 3 medios. ¿Alguien me puede decir cuánto es raíz de 3 medios? Esto es igual a 0.8660. Como esto es un factor, yo lo puedo multiplicar por 100. ¿Cuánto me da esto? 86.6%. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo decir? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Que la potencia, en este caso, en un banco delta, cuando sale un transformador, una unidad monofásica, estando en una conexión delta, esa potencia, ¿sí? Es 86.6, solamente puede utilizar el 0.6%. Es decir, para un sistema de transformadores en delta abierta, es el 86.6% de la suma de la capacidad de los dos transformadores. Es decir, que los dos transformadores por separado solamente van a poder dar un 86.6%. ¿Ya? Es decir, tanto T1 este porcentaje de potencia. Sí, solamente este porcentaje de aquí. 16.6. Entonces, ahí se ve claramente cómo al quitar un transformador reduce la potencia. Pero reduce la potencia, claro,
Pero ojo que el transformador no se deshabilita o no se pone fuera de servicio, sino simplemente su potencia reduce. Y eso es beneficioso. ¿Por qué? ¿Y por qué se estudian las conexiones de transformadores trifásicos? ¿Y por qué conectamos y analizamos con las cargas y las corrientes? No es solamente conexiones de delta-delta y ya está, no. Es importante saber esto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Antes de ver por qué, vamos a terminar de colocar aquí ciertos valores que son importantes también conocerlos, ¿sí? Son importantes conocerlos también. Entonces, la capacidad utilizable, voy a llamarle capacidad utilizable UT, va a ser igual a la potencia total, que en este caso son 600K, dividido por el número de transformadores que se encuentran en servicio. Son 2. Esto me da 300K. Entonces, esta es la capacidad utilizable. ¿Ya? Esta es la capacidad utilizable. La capacidad que se va a usar. Pregunta, ¿alguien me dice algo? ¿No? No, profesor. Carga. Pregunten, chicos, pregunten cualquier cosa. Muchos quieren este proyecto y no sé qué no sé qué van a hacer. Listo. Entonces, para cada unidad, capacidad por unidad, aclaro a la capacidad utilizable, la capacidad que vamos a usar, dividido para cuánto, para el factor de servicio. ¿Por qué por factor de servicio? Porque yo tengo que ver cuánta capacidad puedo usar dependiendo del servicio o del factor de servicio que yo encontré. Porque no es que tampoco puedo dar toda la capacidad que tiene el transformador, pues porque no va a abastecer. Ya, entonces, ¿cuánto me da esto? 300. 46,410 a la 3. O kilo. kVA. Entonces, por unidad de transformador. ¿Listo? Sí, entonces, ahora, una vez tenido esta capacidad, va a ser la capacidad de cada uno. Para cada unidad de transformador. Para cada unidad de transformador. Obviamente va a ser la capacidad que se va a poder dar. Que se va a poder dar, en este caso, el transformador. Pues, ¿no? Así que mucho ojo con esa parte de ahí. Sí, mucho ojo con esa parte de ahí. Ahora, al estar en delta abierta, yo quiero sacar mi corriente en el secundario. Me interesa también la corriente en el secundario. O sea, en este caso, por ejemplo, IA. Aquí es igual. A la potencia en la delta abierta se lo suele representar así, porque es abierta. Delta abierta. Dividido para raíz de 3 veces el voltaje de línea. ¿Qué potencia se coloca aquí? ¿Sí? Aquí se coloca la potencia para cada unidad. 346.34 dividido para raíz de 3 el voltaje que es 440. Magnitud, ¿cuánto es esto? Creo que da como 454, no me equivoco. 0.54. ¿Sí? Esto es corriente de fase, perdón, ¿sí, no? Porque es para cada unidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, listo. Eso es corriente de fase para el secundario. Esto es corriente de fase. Corriente de fase. ¿Por qué? Porque estoy usando la potencia por unidad. Entonces, esta es potencia por fase. No es trifásica. Entonces, y esto en el secundario, obviamente. Tengo magnitud. Ahí el ángulo, eso sí ya queda para que ustedes lo investiguen. ¿Sí? Y puedan también hacer su parte de investigación de esta parte que es interesante. Entonces, fíjense, por fase esta corriente es 454
por sacamos corriente por fase, por favor, no sé si se puedan dividir 787, 29 para eje 3, ¿cuánto da esto? $4.54. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se intentó balancear la carga, ¿sí? Se intentó balancear la carga. ¿En qué paso? En este paso de aquí, al calcular la potencia utilizable. ¿Por qué? Porque si en vez de colocar aquí esto de aquí hubiera directamente allá aquí con 600 kb, estoy diciendo que la potencia utilizable es toda la potencia que tengo. Entonces estoy asumiendo de que no me falta ninguna unidad, que tengo las tres. ¿Ya? Entonces si yo utilizo aquí los 600 kb, ¿cuánto me da eso? Vamos haciendo esas comparaciones que son buenas a veces hacer. ¿Sí? Esa corriente me da súper alta. Ve, esa potencia me da 690 de, este es un 9,8, un repito, 69,2,28. ¿Está bien? Ah, wow. ¿Sí? Wow. Es mucho más de la potencia que el transformador de banco trifásico nos puede dar. Listo, no pasa nada. Dividamos eso para raíz de 3, ¿sí? Y lo multiplicamos por ¿cuánto? Por los 440. Eso me da casi 900 amperios. 900,909 amperios. Fíjense estas dos corrientes. Una está brutalmente exagerada. Casi más de 300 amperios más que la de abajo. Entonces, ¿eso aquí me quiere decir? Que obviamente este transformador se va a calentar y en el peor de los casos se puede hasta fundir los hebanados o puede causar algún tipo de desastre que no queremos. Eso sucede cuando a veces explotan los transformadores. O sea, cuando revientan por mucha carga. Eso sucede muchas veces cuando el transformador primero no se le da mantenimiento. Porque el transformador es una de las máquinas que no explota o no reacciona de la nada. Un transformador te explota es porque verdaderamente ya o lo tienes como mantenimiento o está trabajando a operaciones anormales, verdaderamente anormales. Por ejemplo, su voltaje a lo mejor es de 120 y tú ya estás metiendo 170, 180. Entonces el transformador ahí sí ya no te funciona bien. Entonces ahí ya comienza a calentarse, comienza a presentar problemas y el problema no es que trabaje a eso, o sea, lo puede hacer, pero el problema es cuánto tiempo trabaja a esas condiciones. Si trabaja a esas condiciones en un largo tiempo, es normal y es obvio que el transformador se va a dañar. Pero si, por ejemplo, en este caso, eh, eh, el servicio es corto, supongamos, el transformador sale y le da un mantenimiento rápido de aproximadamente menos de un día y otra vez vuelve, entonces ahí el transformador no siente tanto esa ausencia de una de sus unidades monofásicas. El banco no siente la falta de una unidad monofásica porque se intenta también compensar la carga. En el caso que tú me decías que esos transformadores revientan, básicamente a veces es por eso. Un transformador no es una máquina así que fácil se daña. Inclusive, te cuento algo que me pasó la semana anterior. Estaba en el campus y un compañero estaba haciendo un proyecto de una materia que se llama, bueno, creo que todos la ven, principios de electrónica, ¿sí? Principios de electrónica. Y pues él tenía un transformador monofásico, ¿sí? Un transformador monofásico. El típico transformador monofásico que tiene un tap central, ¿sí? Y que el transformador básicamente lo usan para pasar de 120 voltios a 12 voltios, el más baratito, ¿no?
voltios AC. Ya. Entonces aquí él tenía 0 voltios, obviamente aquí tiene 220 voltios. Y acá 240. Aquí también 0 voltios, 12 voltios. Y pues creo que tenía 24 voltios. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que pues el transformador de por sí pasaba de 120 voltios. Aquí en teoría conectabas tu fuente y tú con tu fuente la colocabas aquí, y en estos terminales tú obtenías con un multímetro tus 12 voltios AC, voltios AC. ¿Qué hizo mi compañero? Mi compañero lo que hizo, a lo mejor no se dio cuenta o estaba en el apuro del momento, lo que él hizo fue energizar del lado de 12 voltios con 120 voltios. Él colocó 120 voltios. 120 voltios. ¿Qué creen que pasó? Esto pasó en la universidad, por si acaso. ¿Qué creen que pasó? ¿O qué crees que pasó? Ya que hay uno solo en acá. No sabría, ingeniero. Ya, ¿qué pasó? Apenas él conectó, primero comenzó a oler a quemado y segundo, comenzó a salir de aquí humo. Salió humo de acá. Yo me di cuenta y le dije, por favor, desconéctate eso ahorita. Lo desconectó y el transformador estaba caliente. ¿Qué haya pasado? Que estaba recibiendo 120 voltios, una bobina configurada para solamente 12 voltios AC. Entonces, el voltaje de esa bobina, inclusive no era ni la bobina, era simplemente un tap o una derivación. Era esta parte de acá. El voltaje de esta derivación estaba haciendo 10 veces más de lo que soporta. Entonces, obviamente, se está comenzando a quemar el aislante, el dieléctrico que recubre la bobina, porque si no, bueno, de manera general, la bobina tiene un recubrimiento, ¿sí? Un recubrimiento de aislante, de un aislante, para que no haya el contacto físico entre los dos cables y no haya falsos contactos o conducciones que básicamente es un cortocircuito. Entonces, se aísla también la bobina del núcleo ferromagnético. ¿Ya? Entonces, y también de otro bobinado, pues, ¿no? Entonces, el suministro, los 120 más menos 5 voltios, esto siempre tiene un más menos 5 voltios, y pues se le quema. Entonces, yo lo que pensé en el instante, dije, mi compañero conectó al revés. Y es porque efectivamente, cuando él revisó, entrada donde decía output, y está esperando en la salida donde a la entrada, básicamente. Ya, entonces básicamente está conectando al revés. Entonces yo lo que le propuse fue y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer las pruebas al laboratorio. Y me llevé el transformador al laboratorio de máquinas y aún el transformador funcionaba. ¿Sí? Y pues, para suerte de él, aún el transformador funcionó. ¿Sí? Aún el transformador funcionó. Obviamente que con condiciones no tan estables o no tan óptimas como estaba antes que pasó esta falla, pero el transformador aún funcionaba. Entonces, eso para que vean que un transformador, si es de buena calidad, no es tan fácil que se dañe. Entonces, cuando vean que un transformador explote, es porque verdaderamente sus condiciones a las que está operando son muy, muy malas. O está en un estado deplorable o no sé. Sí, o no sé. Pero tiene que estar bien, 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 bien mal para que un transformador deje de funcionar. Es que eso sí pasó en mi barrio, pero yo digo que fue una sobrecarga porque construyeron casas de 2, 3 pisos que estaban totalmente alquiladas, entonces creo que no soportó el transformador, creo que no era de tantos kVA. Y aparte, como Esa es otra. el mantenimiento de tanto tiempo que no se le ha dado, entonces como que también fue un factor. Claro, se suelen pasar esas cosas así.
Ahora, quería dar unas otras indicaciones que no van con la materia, pero es importante conocer esto, ya que muchos tienen proyectos y veo que nomás van a presentar conexiones y ya. Y eso no lo veo tan bien. Siempre uno tiene que buscar la utilidad de las cosas. Listo. ¿Por qué decía el proyecto al inicio? Porque un transformador es eso. Un transformador, teóricamente, claro, yo paso de un voltaje V1 a un voltaje V2, me reduce de voltaje o me lo eleva, o bueno, también con las corrientes, dependiendo de cuánto vale A y todo lo demás. Eso ya lo saben y ya cualquiera lo puede calcular. Pero realmente, ¿para qué quiero un banco trifásico si tranquilamente puedo yo comprarme una unidad trifásica grandota y conectar aquí mi voltaje primario, mi voltaje secundario y me evito de comprarme 3 unidades monofásicas que me den un banco trifásico? ¿Por qué? Es por esto, es por lo que estamos viendo. Porque si yo quiero hacer un mantenimiento, yo tranquilamente puedo sacar una de esas unidades y las otras dos me van a seguir suministrando energía a mi carga. O sea, me van a seguir, eh, por así decir, abasteciendo a la demanda que tengo. ¿Ya? Yo sé que es una menor potencia, pero no voy a dejar sin luz o no voy a dejar sin energía eléctrica a un buen sector. Pero ¿qué pasa con una unidad trifásica? Como no tengo la forma de básicamente dar mantenimiento en caliente, porque eso se hace en frío. O sea, cuando me refiero en caliente es en condiciones de trabajo. Entonces, de ley tengo que sacar la unidad de operación, o sea, tengo que desconectarla de la red, aislarla y hacer su mantenimiento. Y obviamente intentar buscar alguna otra forma o alguna otra fuente de energía que me dé esa potencia para la demanda que tengo suministrando. Esa es una ventaja, ¿sí? Otra ventaja es como les decía, si una de las 3 unidades se vuela por cuestiones de mal calibre de conductor, de sobretensiones en las líneas, si una de esas unidades se vuela, me quedan las otras dos, que lo que va a pasar es una reconfiguración, porque la red se va a reconfigurar de tal forma que va esas 2 unidades a intentar suministrar la misma potencia que suministraban cuando estaban las 3. Eso va a causar que obviamente va a demandar mayor corriente, porque van a tener que intentar compensar todo lo que la otra unidad que no está ve, pero eso es muy importante. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que su proyecto no tiene que ser simplemente conexiones y ya. Tiene que por lo menos si hacen una conexión, coloquen una carga y vean qué pasa, cuánto es la corriente, cuánto mide esta corriente, qué pasa si tengo una carga balanceada, qué pasa si es desbalanceada, cuánto es el voltaje. Entonces, ojo con esa parte. Es una que con respecto a los ejercicios, simplemente era eso, ¿sí? El diagrama fasorial de la condición delta abierta, que básicamente se describe así: delta abierta, delta abierta. Decirle poner puntos acá, pero también se suele ver así. Esta condición mucho se usa en transformadores, bueno, cuando ya vean más adelante, en la parte de distribución. En la parte de distribución en transformadores convencionales, sí, tipo tanque, lo que encuentran en las esquinas, en la parte elevada, en muchas zonas industriales suelen haber dos transformadores en condición delta abierta para intentar elevar un poco más la potencia y bueno, ciertas aplicaciones que se le dan. Entonces, esta aquí es importante. También les invito a investigar, también está la conexión. Eh, sí, esta conexión también está esta conexión, ¿sí? En la cual uno de los lados de la Y, igual acá, es la conexión estrella abierta también, ¿ya? Son parte de las condiciones especiales. La condición de Scott también son importantes. Entonces, mucho con eso, pues no. Sí.
Ojito con esa parte de ahí. ¿Alguna Eh, otra duda? no, ingeniero. En la parte del delta abierta, ¿no, también, no se supone que se utilizaba para en casos cuando se dañaba un transformador del delta al delta? Eso, claro, o sea, sí. Eso es algo que no es tan común y más se utiliza para elevar. Yo te puedo decir que he visto, sí he visto conexiones delta abierta en transformadores tipo tanque, que son transformadores que están elevados en las esquinas, los transformadores de distribución, esos tipo tanque. Yo te puedo decir que sí he visto conexiones delta abierta en ciertas partes de Guayaquil y en algunas otras partes también se pueden observar conexiones delta abierta. ¿Ya? A veces suelen estar otro tipo de conexiones, pero por lo general, dependiendo del lugar y la utilidad que les puedas dar. Claro, también, lo que tú dices también. Sí. Ah, ya. Listo. Muchísimas gracias, profe. Pregunta, duda, aclaración. ¿El viernes hay taller o no? Ya. Eso que quería conversar, veo que solo estás tú, no me la ayudantía. Listo, entonces ya con esto terminamos los ejercicios. Y bueno, el día viernes, ¿sí? El día viernes no hay taller porque el ingeniero mañana supongo que va a explicar un poco sobre las conexiones especiales y no va a avanzar tanto, entonces no tengo el contenido suficiente como para poder hacer un taller. Lo que voy a hacer es esperar hasta la próxima semana y ver si que el ingeniero avanza con ya el siguiente tema que es máquinas DC. Y ahí pues ya, ahí sí ya plantearemos un taller que posiblemente será el último o el penúltimo, dependiendo de cómo vamos yendo en la semana, pues no. Entonces, el próximo viernes no hay taller, sí, no hay taller. Antes de aquí en 2 semanas, o sea, el próximo viernes, no de este, sería del taller, o sea, de la ayudantía que va a dar en esa semana. Entonces, este sería como un refuerzo de un ejercicio que podría salir en el examen, algo así. Este es eso que yo lo quise dar porque lo vi interesante y más que todo estoy enfocado en sus proyectos, para que vean que pueden también intentar hacer algo interesante, ¿no? Y pues porque también es interesante también este tipo de ejercicios que casi no se ven, pero son muy prácticos y lo van a ver aquí en adelante, algunos tipos de estos ejercicios. Entonces, más que todo por eso y por también práctica, pues, ¿no? Ah, ya, listo. Muchísimas gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra consulta?